Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 12. El ritual. Siguiendo las instrucciones, Mao Mao se encerró en los archivos la tarde siguiente. El edificio contenía pilas de registros públicos y tenía un olor claramente rancio. Un funcionario de rostro pálido le llevó a Mao Mao un montón de pergaminos. Era la única persona que vio allí, el puesto parecía ser una especie de sinecura. Aunque no le vendría mal salir al sol de vez en cuando, pensó. Desenrolló un pergamino tras otro, todos ellos de excelente papel. Enumeraban brevemente tanto los accidentes como los delitos ocurridos en el complejo palaciego durante los últimos años. No se trataba de información confidencial. Los pergaminos eran bastante públicos y podían ser vistos por cualquiera que los solicitara. Ella los hojeó con interés. La mayoría de los casos eran accidentes mundanos, pero algunos despertaron su curiosidad. Casos de intoxicación alimentaria, por ejemplo. Esperaba que esos casos aumentaran durante el verano, pero también había un número sorprendente en invierno. El otoño podía traer sus propios problemas, con gente comiendo setas no identificadas o inapropiadas. Mao Mao pidió al funcionario otro paquete de pergaminos. Esperaba que la tratara como una molestia, pero parecía bastante satisfecho de tener por fin la oportunidad de hacer algo de trabajo. Parecía que no estaba aquí solo porque le gustara matar el tiempo. Sentía una clara curiosidad por lo que Mao Mao estaba investigando, echando de vez en cuando pequeñas miradas mientras ella trabajaba. Mao Mao lo ignoró, hojeando las hojas hasta que encontró lo que buscaba, una descripción del reciente incidente de intoxicación alimentaria. Mao Mao se detuvo al ver el órgano gubernamental con el que se había relacionado a la víctima. La Junta de Ritos. Eso, al menos, era lo que le sugería su título oficial. El recuerdo de Mao Mao, tal como era que la Junta de Ritos era responsable de la educación y la diplomacia. Tal vez, pensó, estaría más segura si hubiera estudiado más para el examen de damas de la corte. ¿Tienes problemas con algo?, le preguntó el pálido funcionario. Cualquier cosa para pasar el rato, quizás. Mao Mao decidió que no era el momento de avergonzarse de su ignorancia. Sí, dijo. No estoy muy segura de lo que significa este título. Sospechaba que la admisión la hacía parecer absolutamente descerebrada. Ah. Esta persona supervisa la observancia del ritual, dijo el hombre, sonando bastante complacido de estar proporcionando este conocimiento. ¿Has dicho ritual? Cierto, la víctima del envenenamiento por alimentos había estado a cargo de los implementos rituales, ¿no es así? En efecto. Estaré encantado de buscarle un libro más detallado sobre el tema, si lo desea, dijo el funcionario, no sin mala intención. Mao Mao, sin embargo, apenas le escuchó, los engranajes giraban en su cerebro. De repente, golpeó la larga mesa que tenía delante. El hombre estuvo a punto de saltar. ¿Tienes algo para escribir?, preguntó Mao Mao. Sí. Mao Mao revisó rápidamente el registro de incidentes que había estado examinando. Anotó los cargos exactos y los mandatos. Cuando las coincidencias se acumulan, sugieren algo deliberado. Y si ella ponía todas esas aparentes coincidencias, el lugar donde se superponían le indicaría dónde buscar. Observación del ritual. Implementos rituales. Los rituales como tales no eran infrecuentes, se observaban todo tipo de ritos a lo largo del año. El mantenimiento de las observancias menores podía ser realizado por un jefe de aldea, pero las ceremonias más importantes eran realizadas por la familia imperial. Los utensilios que habían sido robados debían ser, como mínimo, para una ceremonia de nivel medio, sino algo aún más importante. Una ceremonia de nivel medio, pensó Mao Mao. Recordó a Jinzi realizando un rito de purificación. Si tenía una pregunta sobre algo relacionado con los rituales, lo más rápido sería preguntarle al eunuco. ¿Te interesan los asuntos rituales? El funcionario, que estaba resultando no solo aburrido sino de hecho bastante amable, se acercó con una especie de dibujo de gran tamaño. Ja.
dijo Mao Mao. Era una ilustración bastante detallada del lugar donde se realizaban los rituales. Un altar se encontraba en el centro, con un estandarte ondeando sobre él. A los pies del altar había una gran olla, quizá para mantener el fuego. Un lugar bastante inusual, ¿no?, dijo el funcionario. Así es. Ciertamente tenía un aspecto elegante e imponente. El estandarte parecía tener algún tipo de escritura, lo cambiaban cada vez que había una celebración. Parece que es mucho problema subirlo y bajarlo cada vez, pensó Mao Mao, siempre práctico. La pancarta estaba lo suficientemente alta como para que incluso subir una escalera fuera un dolor de cabeza. Allí tienen un artilugio especial, dijo el funcionario. Una gran viga colgada del techo. Se puede subir y bajar para que puedan escribir la inscripción ritual adecuada en el estandarte. Parece que sabes bastante sobre esto, dijo Mao Mao, estudiando al hombre pálido. Me atrevo a decir que sí. Solía hacer un trabajo más digno que marcar el tiempo en los archivos. Pero, me avergüenza admitirlo, debí de meter la pata en el momento equivocado o ofender a la persona equivocada, porque me gané el exilio a los bocadillos. Añadió que él mismo había estado asignado a la junta de ritos, lo que, según comprendió Mao Mao, explicaba por qué se había interesado tanto por lo que ella hacía. Y entonces el funcionario dijo algo que realmente llamó su atención. Al principio me preocupaba si sería lo suficientemente fuerte. Me alegro de que no haya habido problemas. ¿Le preocupaba que fuera lo suficientemente fuerte? La viga. El sistema que la sostiene. Es algo enorme. No me atrevo a imaginar la tragedia que se produciría si se cayera. Pero nada más plantear la cuestión me encontré desterrado a estos archivos. Mao Mao se quedó mirando el cuadro en silencio. Si la viga se desprendía del techo, el que más peligro correría sería la persona que estaba justo debajo, el oficiante de la ceremonia. Una persona potencialmente muy importante. Y le preocupa la resistencia del sistema, pensó Mao Mao. Para subir y bajar la viga, tendría que estar sujeta a algo. ¿Y si las sujeciones se rompieran? ¡Qué fuerte es! Había una olla de fuego en las inmediaciones. A Mao Mao le asaltó de repente la pregunta de qué utensilios rituales habían sido robados. Volvió a dar un golpe en la mesa, produciendo otra reacción de sobresalto en el funcionario. Se volvió hacia él, que se quedó tieso como una tabla, y le dijo, «Lo siento, pero ¿cuándo es la próxima celebración del ritual? ¿Y dónde está el lugar que aparece en esta imagen?» Es una estructura llamada Altar del Cielo de Zafiro, en el extremo occidental del patio exterior. ¿Y en cuanto a cuándo se utilizará? El funcionario hojeó un calendario, rascándose la oreja. Hoy hay una celebración. Antes de que el hombre terminara de hablar, Mao Mao salió corriendo del edificio, sin siquiera ordenar los pergaminos. El altar del cielo de Zafiro, al oeste, pensó, tratando de organizar sus pensamientos mientras corría. Este plan, sospechó, se había estado gestando durante mucho tiempo. Preparado con el entendimiento de que algunas partes individuales del mismo podrían ser frustradas, pero si se lograba que algunas se superpusieran, proporcionaría la apertura que el conspirador deseaba. Todavía estoy adivinando. Nada más que eso. Pero era vertiginoso imaginar las consecuencias si su suposición era correcta. Pronto, vio una pagoda redonda. Edificios similares la flanqueaban a ambos lados, y había una fila de funcionarios frente a ella. Por su vestimenta, supuso que se estaba celebrando un ritual. «Oye, tú», llamó uno de ellos. «¿Qué crees que estás haciendo?» Eso era de esperar cuando una sucia sirviente intentaba pasar a la carrera por delante de ellos. Mao Mao chasqueó la lengua. No tenía tiempo para esto. Si hubiera podido ir a buscar a Jinzi o a Gaosun, le habrían resuelto el problema, pero iban a estar fuera todo el día. «Déjenme pasar, por favor», dijo. «Por supuesto que no». «Se está celebrando un ritual», dijo un guerrero con un garrote de guerra de aspecto desagradable. Miró con desprecio a Mao Mao, pero ella no podía culparle por querer hacer su trabajo. En cambio, se maldijo a sí misma por no ser una habladora suave. «Es una emergencia. Tienes que dejarme entrar».
Una sirvienta como tú se atreve a imponerse en los ritos sagrados. La tenía allí. Mao Mao no era más que una sirvienta. No tenía ninguna autoridad. Si este hombre dejaba entrar a una chica como ella en el recinto ceremonial solo porque se lo pedía, bien podría despedirse de su cabeza. Por desgracia, Mao Mao tampoco podía echarse atrás. Quizá no pase nada, pensó. Pero si ocurriera, sería demasiado tarde para los «yo te dije». Cuando nos damos cuenta de que ha ocurrido algo irrevocable, siempre es demasiado tarde. El soldado era más alto que ella, pero lo miró de frente. Los funcionarios que estaban cerca empezaban a murmurar y a mirarles. No estoy aquí simplemente para manchar el ritual, dijo Mao Mao. La vida de alguien está en peligro. Hay que detener la ceremonia. Uno de los funcionarios cercanos tomó la palabra. Eso no lo decides tú. Si tienes una opinión que quieras compartir, tenemos un buzón de sugerencias. Se burlaba abiertamente de Mao Mao, la humilde sierva que era. Nunca lo verán a tiempo. Déjenme pasar. No. Nunca iban a llegar a ninguna parte discutiendo como niños. Tal vez lo más maduro para Mao Mao hubiera sido reconocer que nunca iba a conseguir pasar y simplemente retroceder. Pero no lo hizo. En cambio, una sonrisa sarcástica se abrió paso en su rostro. Hay un fallo fatal en la construcción de ese altar. Y creo que alguien puede haberse aprovechado de él. Si no me dejas pasar en este momento, créeme, lo lamentarás. Querido, pero tiemblo al pensar lo que te pasará cuando descubran que te advertí y no me hiciste caso. Se llevó la mano a la mejilla en una exagerada expresión de sorpresa. Luego dijo, espera. Entiendo. ¿Es eso lo que está pasando aquí? Golpeó su puño contra la palma de la mano abierta como si todo tuviera sentido ahora. Su sonrisa se volvió malvada. ¿Quieres que pase lo que sea? Me estás retrasando aquí porque estás aliado con quien quiera que haya puesto la trampa, la interrumpió un golpe sordo de su propia cabeza. Casi antes de darse cuenta de lo que había pasado, estaba tumbada en el suelo, con la visión borrosa. Tengo que mantenerme consciente, pensó, pero desearlo no iba a hacerlo. Oyó la voz del soldado que la había golpeado, pero parecía estar muy lejos y no pudo entender lo que decía. Bueno, al menos sabía que tenía su atención. Cualquier soldado se enfadaría por un abuso como ese de una niña como ella. Tan enfadado como para levantar la mano sin pensar, quizás. No podía quejarse, ella misma se lo había buscado. Pero si se desmayaba ahora, todo habría terminado. Lentamente, Mao Mao se incorporó hasta quedar sentada. Le ardía el oído y su visión seguía siendo borrosa. Cuando el color se filtró de nuevo en su mundo, percibió al soldado, con el brazo aún levantado, y a sus compañeros conteniéndolo. Pensó que iniciar una pelea podría ayudar, pero no sirvió. No había habido suficiente conmoción como para interrumpir la ceremonia, aún podía oír la música en dirección al altar. El espectáculo continuaba. Por fin, arrastró su cuerpo sobre sus pies. Unas cuantas motas rojas salpicaron el suelo frente a ella. Una hemorragia nasal, pensó. No es algo de lo que preocuparse. El golpe parecía haberla alcanzado en la oreja, pero solo ardía, no había dolor. Mao Mao se llevó un pulgar a un lado de la nariz y se sonó la sangre. Un murmullo recorrió a los funcionarios reunidos. Mao Mao se dio cuenta de que tal vez era inapropiado derramar sangre en el lugar de un ritual, pero apenas tuvo tiempo de disculparse. ¿Están satisfechos?, dijo. Con su visión todavía borrosa, no pudo ver exactamente qué respuesta obtuvo, solo escuchó el murmullo general de las voces a su alrededor. No había tiempo para estos juegos. Había algo que Mao Mao tenía que hacer. Su voz subió una octava, déjenme pasar, tengo que entrar. Sería demasiado tarde, una vez que todo hubiera terminado. Demasiado tarde. Si no entraba ahora mismo. Nunca conseguiré mi besoar de buey. La cabeza le daba vueltas y su visión seguía siendo borrosa, pero ese pensamiento le dio la motivación para seguir de pie. Mao Mao miró con dureza a los que la rodeaban. No les pido que detengáis la ceremonia.
Solo que me dejes pasar. Digamos que una rata se coló cuando no estabas mirando. El actual emperador era un hombre compasivo, no creía que la cabeza de nadie rodara por esto. Excepto posiblemente la suya. Solo podía rogar a Hinsi que intercediera por ella. O, al menos, que la dejara morir envenenada. ¿Qué harás si pasa algo y me detienes aquí? Sé que tiene que haber alguien importante dentro celebrando el ritual. Entonces pagarás con sus vidas. No sabía quién era el oficiante, solo que todo apuntaba a que se trataba de alguien de alto rango. Algunos de los guardias se miraron entre sí como si estuvieran sacudidos por sus palabras, pero estaba claro que no todos iban a apartarse. ¿Por qué deberíamos escuchar a una niña don nadie como tú?, preguntó el soldado. Esa era la verdadera pregunta, no. Mao Mao no tuvo respuesta, sino que se limitó a mirar fijamente al hombre. Fue entonces cuando oyeron un rápido clac-clac de zapatos. Quizás quieras escucharme, entonces, dijo alguien, casi en broma. Mao Mao prácticamente podía oír la sonrisa en la voz. Y sabía a quién pertenecía. El soldado que bloqueaba el paso de Mao Mao dio medio paso atrás. Los oficiales reunidos se habían puesto pálidos, como si se enfrentaran a algo que esperaban no ver nunca. Mao Mao no miró detrás de ella. Era todo lo que podía hacer para evitar que su ceño se hiciera más profundo. Sus sienes ya empezaban a temblar. De todos modos, sea o no una niña, no estoy seguro de poder aprobar que se golpee a una mujer joven. Mira, está herida. ¿Quién lo hizo? Confiesa. Un borde frío entró en la voz. Todos miraron inconscientemente al hombre del garrote de guerra. Su rostro se había vuelto tenso. Para empezar, continuó la voz, ¿por qué no haces lo que dice la chica? Asumiré toda la responsabilidad de lo que ocurra. Quienquiera que estuviera detrás de ella, no podría haber sido más oportuno si lo hubiera intentado. Mao Mao apretó los dientes. No puedo pensar en eso ahora, pensó. Pero no miró hacia atrás. En su lugar, lanzó una última mirada a la gente que la rodeaba, y luego corrió hacia el altar. Decidió que no le importaba a quién pertenecía la voz. Los aromas del humo y el incienso flotaban en la arena. El tintineo de los instrumentos musicales iba acompañado del aleteo del estandarte que colgaba de la viga del techo. La oración de los celebrantes estaba escrita en ella con letras fluidas y hermosas, desplegada en lo alto con la esperanza de que llegara al cielo. La aparición de una joven mugrienta en este espacio sagrado hizo que la multitud murmurara. Debo tener un aspecto horrible, pensó Mao Mao. Había ensuciado su uniforme corriendo y ahora tenía la cara manchada de sangre seca por la nariz. Estaba decidida a darse un buen y largo baño cuando todo esto terminara. Sin embargo, no se atrevería a usar el baño de la residencia de Hinsi. Tal vez podría convencer a Gaozun para que le dejara usar el suyo. Eso, por supuesto, siempre que su cabeza siguiera unida a su cuerpo cuando llegara a ese punto. En el extremo de una alfombra escarlata se encontraba un hombre vestido de negro. En su cabeza había un distintivo gorro de oficina colgado con colgantes de cuentas. Entonaba algo con voz fuerte y clara. La enorme olla de fuego estaba frente a él, ardiendo intensamente. Y allí, sobre su cabeza, estaba la viga con el estandarte ondeante. Y asegurando la viga el techo estaba. A Mao Mao le pareció oír un claro chirrido. Tenía que ser su imaginación, era imposible que lo hubiera oído a esa distancia. Sin embargo, siguió avanzando. Podía sentir el suave material de la alfombra bajo sus pies mientras se dirigía hacia él tan rápido como podía. El oficiante se fijó en Mao Mao y se giró. Ella no le dio importancia, sino que se lanzó contra él, rodeando su estómago con los brazos y tirándolo al suelo. Casi en el mismo instante, se produjo un estruendo. Una sensación caliente y aguda le subió por la pierna. Miró hacia atrás y descubrió una gran viga de metal que le inmovilizaba la pierna. Le había cortado la piel. Habrá que ponerle puntos, pensó. Llevó la mano a los pliegues de su bata, donde siempre llevaba medicinas y material médico sencillo, pero una gran mano la atrapó y la retuvo. Miró hacia arriba y su visión se llenó de las cuentas que colgaban del sombrero.
En algún lugar más allá de ella flotaban un par de ojos tan oscuros como la obsidiana. ¿Y cómo nos encontramos así? La voz sonaba casi celestial. La viga que había caído del techo yacía en el suelo. Si el dueño de la voz hubiera estado directamente debajo de ella cuando cayó, seguramente habría muerto al instante. Maestro Hinsi. ¿Puedo tener mi besoar ahora? Preguntó Mao Mao al magnífico eunuco que, según descubrió ahora, era también el oficiante de la ceremonia. Pero, se preguntó, ¿por qué estaba aquí? Una buena cosa en la que pensar en un momento como este, dijo Hinsi, con la cara fruncida como si hubiera mordido algo agrio. Su gran mano rozó la cara de Mao Mao. La yema del pulgar recorrió su mejilla. Mira tu cara. Hizo una mueca. ¿Por qué iba a hacer eso? Mao Mao estaba más interesado en solucionar el problema que tenía entre manos. O el pie. ¿Me dejarías coser la pierna? No le dolía tanto como le ardía. Se retorció para intentar echar un vistazo a la herida, pero en su lugar su cuerpo se estremeció. Oh, oye, ahora. La voz de Hinsi sonó lejana. Pensó. Era ese golpe en la cabeza. Su fuerza la abandonó abruptamente. Su visión se volvió gris, y entonces Hinsi la sacudía, gritando algo, y ella no podía decir qué, pero como deseaba que se callara.